Buen día con todos. En esta ocasión voy a hacer la sustentación de un producto acreditable final para el curso de concreto armado 2. Soy el alumno Omar Romero Vázquez. Doy pase con la exposición. Ok. Diseño estructural para un edificio, para un hotel de 7 pisos en Pimentel, Chiclayo, en Lambayeque. Ok. Tenemos que para el diseño de la cimentación se considera una capacidad portante de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado y una profundidad de 1.5 metros, por lo cual se plantea una cimentación superficial. La losa de cimentación es de 0.6 metros y el terreno tiene un peso específico de 1.85 kilogramos por metro cúbico. Aquí podemos ver el detalle de la cimentación. De por sí ya nos están considerando que esta va a ser la zona más importante, ya que va a ser la zona donde va a haber mayor presión. Más adelante, usando el 6, vamos a explicar por qué se considera la zona donde va a estar la mayor presión del suelo. Ahora sí, también ya. Tras ver el detalle de la cimentación, comenzamos primero con el cálculo del centro geométrico de cimentación, que también será muy importante a la hora que estemos haciendo el predimensionamiento. Como ya sabemos, tenemos el peso específico del concreto, que es 2.4, el del suelo, que es 1.85 toneladas por metro cúbico. También tenemos la distancia de la columna. En el eje X va a ser de 40 centímetros y en el eje Y también va a ser de 40 centímetros. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de diseño no son generalmente nuevos en sí, sino que usamos otros modelos parecidos para poder guiarnos y tener una idea, tanto a la hora que estamos usando el predimensionamiento para buscar tipos y diseños que encajen con los nuestros y así poder guiarnos para poder crear nuestro propio diseño. Ahora, tenemos que el peso específico del acero va a ser 210 kilogramos por centímetro cuadrado. También tenemos que nuestra afluencia del acero va a ser de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos que la barra de la zapata va a ser de 3/4 de pulgada y la de la columna va a ser de 5/8 de pulgada. Tendremos un recubrimiento de 7.5 centímetros y nuestro esfuerzo va a ser de 1.5, el esfuerzo del acero va a ser de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí podemos ver el detalle de la zapata. Y entonces comenzamos con la columna del centro geométrico. Como sabemos, para poder calcular esto, vamos a necesitar la longitud de metros cuadrados en el eje X y en el eje Y. Ahora, aplicamos en ambos ejes, eje 1 y eje 2. Para el eje 1, tomamos la sumatoria de los lados y lo multiplicamos por la sumatoria del X y la tenemos. Ahora, ambos resultados los vamos a derivar para poder hallar la distancia en metros. Al derivarlo tenemos que, en el eje X va a ser de 7.4 metros. Mismo caso en el eje Y, que nos va a dar un total de 8.18 metros. Los colocamos y tenemos nuestro centro geométrico. Ahora sí. Ahora, calculamos las excentricidades en el eje Y. Aquí ya tenemos X en metros, Y en metros, y comenzamos el cálculo. Ya sabemos, en las excentricidades en Y va a ser igual Gx menos el XR, y ya teniendo los datos, nos sale un total de 8.33, y lo mismo cuando hacemos el momento, el eje Y, aplicamos igualmente para llegar a un total de 9,5 metros. Ya con estos datos comenzamos el predimensionamiento. Como sabemos, el predimensionamiento es una estima de las dimensiones iniciales con los elementos estructurales. ¿Qué significa esto? Que en sí nosotros a partir de estos datos vamos a comenzar a tener una noción de cómo va a ser la estructura. Por eso es muy importante tener referencias de antiguas construcciones y tener mucho criterio a la hora de comenzar. Comenzamos con la longitud de desarrollo de acero de la columna. Aplicando la fórmula que ya hemos venido viendo en clase, podemos hacer un cálculo de que sería de 44.29. Tras que el largo sería de 20 centímetros. La altura de nuestra zapata sería de 60.
El peralte de la zapata también tendríamos un 49,64 sobre 10,37. Lo mismo a la hora que hayamos de altura sería de 0,9. Ahora, normalmente lo máximo que podría llegar a la altura de una zapata sería 1 metro, pero aquí estamos considerando 0,9. En realidad también podríamos considerarla más, simplemente que esta sería la mínima que se necesitaría. Ahí es donde entra el criterio. Estos son los datos bases con los que podemos construir, pero no serán los datos con los que vamos a trabajar. Ahora, en los cálculos de la capacidad neta, ya habíamos hablado de la capacidad arriba, ya sabíamos cuánto era el acero, entonces sacamos cuánto sería nuestra capacidad neta. Hallamos y tenemos una capacidad neta de 10,92 toneladas sobre metro cuadrado. El área de la platea, usamos la otra fórmula que hemos usado en clase, nuestro esfuerzo neto por nuestro esfuerzo, y simplemente, como ya reemplazamos los datos que ya tenemos, y tenemos que el producto de ambos va a ser igual a 1977,25 toneladas. Este dato lo usaremos también más adelante. Ya. Luego vamos con el punto 7, el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto vamos a ver que también en el SAFE, cuando lo estemos aplicando, el cómo a través del coeficiente de balasto podemos también hallar datos de columna y viga, a la vez que también datos del suelo. Ok. Aquí nos da un total de 2,37 kilogramos por centímetro cúbico. Luego está la verificación por rigidez. Usando fórmula nos da 1,61. Esta verificación de rigidez es para ver si los datos que nos está dando están acorde con la norma técnica, y sí, están acorde. Luego vamos con la verificación por punzonamiento de corte y aplazamiento. ¿Qué nos dice? Simplemente ya tenemos la base y el largo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Para el inciso 1 hacemos la verificación por punzonamiento, en el segundo y en el tercero. Ya teniendo los datos, hacemos la resistencia de corte de concreto. Nos da 1. Ya. Luego seguimos aplicando para tener 358,54, y siendo el esfuerzo 40. Entonces ahí seguimos con las fórmulas para poder hallar. Ahora tenemos que tener en cuenta que en el predimensionamiento también nos van a dar, podemos también conseguir que nos dé error. O sea, que haya fallen los cálculos, o bien fallan los cálculos, o bien es una falla estructural que nosotros tenemos que replantear nuevos datos para poder compensar. Ahora, la verificación por cortante. Tenemos que en la dirección B, nuestra verificación por cortante va a ser igual a 134,86 toneladas. Luego tenemos que va a ser 135,13, pasando la tonelada serían 4,35. Hacemos la verificación por aplastamiento para columnas y para zapatas. Sería igual a 3,14 metros, y en las zapatas sería igual a 4,35. Aplicando ambos datos, cumple, ya, cumple, ya que aplicando la fórmula, el coeficiente de la columna va a ser mayor al de la zapata. Así que cumple. Ahora el diseño por flexión. Aquí tenemos un mapa 3D donde podemos ver cómo es que se aplican las fuerzas ya, ok. Aquí tenemos los datos. El momento en U va a ser 1007,88. La cantidad de ya. Aquí estos son los datos con los que ya habíamos comenzado, así que solo aplicamos fórmula. Así que tenemos primero ayer el acero mínimo que vamos a necesitar. Ya sabemos que estamos trabajando con 3/4 de pulgada, así que hacemos, y el número de varillas que vamos a necesitar para la cantidad de acero que nos dice va a ser igual a 31,02. Luego vamos a redondear, porque no existe el 0,2 de varilla, así que redondeamos a 32 varillas. Esto no significa que vamos a comprar 32 varillas y multiplicar por el número, no.
Ya sabiendo cuánto es el número mínimo de varillas que vamos a necesitar, vamos a entonces a usar nuestro criterio para considerar cuántas varillas vamos a necesitar. Ahora, en el espaciamiento, lo mismo, ya teniendo el número de varillas, porcentaje, y con fórmula, hacemos la fórmula que es número sobre número de varillas menos 1. Esto nos da 0,121. Por lo tanto, se debe usar una varilla de 3 cuartos de pulgada de 0,125 centímetros. Ya con estos datos seguimos con las verificaciones. Ahora verificación para el acero de columna. Así que lo mismo, los datos que ya teníamos inicialmente, la fórmula y el número de varillas que vamos a necesitar también 31,02. Mismo sistema, 32 varillas. Mismo cálculo y nos da lo mismo. Se van a necesitar de 3 cuartos de pulgada. Bien, volvemos a hacer el diagrama de momento ahora flector. Y ahora vamos a comenzar de nuevo con las fórmulas para el acero. De nuevo, como comenzamos con varilla de 3 cuartos, seguimos, siendo 98 centímetros cuadrados. Entonces nuestro número de varillas sería igual a 71,13 sobre 1,98, dando un total de 35,99. Redondeando, 36 varillas. A partir de este cálculo, 36 varillas, podemos hallar el espaciamiento que vamos a necesitar. Así que resulta 0,124. Obviamente no va a ser eso, vamos a redondear también y va a ser 0,125. Entonces tendríamos una varilla de 3 cuartos de pulgada con un espaciamiento de 0,125. Bien, ahora el acero interior. Mismo proceso y nos da un total de 36 varillas. Entonces hallamos el espaciamiento 0,124. Redondeamos, vamos a usar una varilla de 3 cuartos de pulgada con 0,125 de espaciamiento. Entonces ahora el detalle de la columna, podemos verlo, todas las varillas que se han usado. Ahora vamos a definir los materiales. Ahora sí, a partir de aquí vamos a comenzar a usar el SAFE. Ok, ya ha habido las verificaciones, podemos aquí corroborar todos los pasos, como la definición de los elementos estructurales, la definición del coeficiente de balasto del suelo. Ahora, aquí los dibujos de elementos estructurales. Aquí están los agregados para la distribución de propiedades del suelo. Ahora aquí está el Strix y lo que ya habíamos visto, las verificaciones. Como podemos corroborar, tanto como lo hemos visto en la versión 3D, aquí es donde se encuentra la mayor carga, en esta zona. Es donde más nos tenemos que preocupar. Aquí el diseño por flexión en X y la dirección. Para ambas direcciones también podemos decir que se usaron varillas de 5 octavos con 0,125 metros. Hasta aquí todo es predimensionamiento. Hasta aquí todos son cálculos y estimaciones lo más cercanas para poder tener una idea de cómo va a ser la estructura, cómo van a ser las áreas, el tipo de acero que se va a usar para la construcción. A continuación vamos a ir con la memoria de campo. Ok, a continuación comenzaremos a explicar la parte del SAFE. Ok, primero vamos a definir los materiales. Ya, primero el acero. Podemos ver que el módulo podemos encontrar aquí nuestro módulo de elasticidad del acero. Luego, para nuestras losas y columnas, vamos aquí y podemos verificar tanto en las columnas como en las losas. Bien, siguiendo vamos de nuevo, materiales. Ahora vamos al área y para poder ver el tipo de suelo.
Aquí lo hacemos todo con el módulo de balastro. Ya. Luego de eso vamos a las combinaciones. Aquí están todas las combinaciones. Combinaciones del 1 al 9 son las con las cargas muertas. Combinaciones del 6 al 7 son con carga muerta. Y el envolvente es aquel que suma la combinación de las combinaciones. Y podemos verlas. Cada una, carga viva, carga muerta. Ok, bien. Luego seleccionamos y usando F6 entramos a Default Shade, elegimos la combinación, ¿no? Aplicamos. Ya, aquí podemos ver que estos son que estos valores no deben pasar de 2.5. Aquí podemos observar todo el asentamiento. Bien. Ahora, si lo queremos en el área 3D, como para darnos más cuenta, primero quitamos ese rojo, sí, claro, listo. Ya. A ver, seleccionamos, asignamos, Shield, luego vamos a donde dice, aquí está, para poder las cargas del área y en el suelo. Ok, aplicamos y listo. Ya todo bien puesto, presionamos F5, o también podemos aquí en el botón para analizar y esperamos. Mm, Ya está haciendo el modelado 3D. Entonces para esta área, para poder verla mejor, esperemos que cargue. Ya está analizando. Listo. Ahora aquí podemos ver de mejor manera. Sí, siempre. Ya está. Listo. Aquí podemos ver de mejor manera dónde se están concentrando la mayor capacidad de carga del suelo y cuál es la sección en la que tenemos que tener más cuidado. Ok, ahora vamos con la memoria descriptiva. Bien, empezamos con los datos. La ubicación del predio son los edificios que se ubican en la urbanización Los Sauces del distrito de Pimentel, la provincia de Chiclayo y Lambayeque. La zonificación del uso actual del predio. El predio se encuentra ubicado en una zona residencial de densidad media dentro del casco histórico de la ciudad de la parte interior de la manzana, existiendo un poco comercio local en el entorno. Sabemos que es obviamente, área de la edificación y el área del terreno. El área total del terreno es de 194.62 metros cuadrados. La descripción del predio es descripción general, se trata de un predio con área de forma de escuadra, distrito de la Platea, primer piso, sería destinado para comercio, el segundo piso sería destinado también para comercio, a partir del tercer piso sería destinado para un hotel de 7 habitaciones más una sala con recepción, mismo caso hasta el séptimo piso.
Ahora, consideraciones que se han tomado es que en el techo del séptimo piso se planea colocar una habitación extra para mantenimiento y otras cosas, por lo que también se deben hacer ciertas consideraciones. Obviamente no se consideraron aquí ya que no estaban predispuestas en lo que en lo que se pidió inicialmente. Ahora, nosotros sabemos que igual se va a usar ese techo, así que nosotros tenemos que tener una idea y tenerlo en cuenta a la hora que estamos haciendo las capacidades de carga para las columnas. No son detalles que uno siempre tiene que tener en cuenta. Características arquitectónicas, aquí tenemos la platea del primer y segundo nivel. Como sabemos, van a ser, el primer y segundo nivel no va a ser hotel. Nuestras consideraciones, podemos ver cómo va a ser una zapata, de por sí ya sabemos que va a ser una zapata corrida, cantidad de columnas, vigas, la idea que ya nos podemos dar. La entrada de la escalera y la entrada del edificio, la orientación es también muy importante. Ahora, a partir del séptimo piso, como sabemos, va a ser de 4 habitaciones. Las consideraciones, la entrada de la escalera, el área común y los pasadizos. Ahora, la evaluación principal. Como podemos ver, que sería la vista. Bien. Aquí es lo que les decía, a pesar de que supuestamente no se considera nada para el techo, nosotros siempre tenemos que considerar un extra. Aquí es donde siempre puede hacer algo, colocan tiempo después de la construcción, colocan vigas de acero y hacen una estructura de acero con calamina, hacen un cuartito extra o incluso terminan construyendo un piso extra. Nunca tenemos que suponer que no será nada con ese techo, siempre te va a haber algo. Aquí todo el prediseñado, bien. Ok, ahora comenzamos con la memoria de cálculo. Generalidades. El diseño estructural del edificio se orienta a proporcionar una adecuada estabilidad, resistencia, rigidez y ductibilidad frente a solicitaciones prevenientes de carga muerta, vivas, asentamiento, diferenciales y eventos sísmicos. El diseño sísmico obedece a los principios de la norma E030 y el diseño sismo resistente del 2018 de Reglamento Nacional de Edificaciones, conforme a los cuales nos dice que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas debido a movimientos de sismo severo que puedan ocurrir en el sitio. La estructura deberá soportar movimientos sísmicos moderados que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños dentro de los límites aceptables. Estos principios guardan una estrecha relación con la filosofía del diseño sismoresistente. Son tres. Evitar las pérdidas de las vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Mientras estas tres normas se cumplan, todo estará bien. Normas empleadas. Se siguen las disposiciones de las reglas de las normas nacionales e internacionales. Reglamento Nacional de Edificaciones 2018 Perú. Usaremos la E030, que es el diseño sismo resistente, la E20, que son para cargas, la E050, que son suelos y cimentación, la E060, que es concreto armado, la E070, que es albañilería, y se entiende que todos los reglamentos y normas están en vigencia y o en la última edición. Ok, aquí se hace un paréntesis. Nosotros sabemos que estamos en el 2022 y que no hay mucho, en caso de la sismoresistencia, el actual reglamento nacional tiene ciertas modificaciones que pueden también ser un poquito eh, distintas a las del 2018, pero hemos elegido actuar con la norma del 2018 en sismoresistencia, ya que no, los datos de la norma técnica en 2018 nos parecen más correctos. Un criterio personal nada más. Especificaciones de los materiales. En caso del concreto, resistencia, módulo de elasticidad, módulo de Poisson y el peso específico. Acero corrugado usando el Ashton A650, el ASTM, la asistencia de la afluencia y el módulo de elasticidad. El recubrimiento mínimo que vamos a necesitar.
Cimentación, zapatas, vigas, 7 metros. Columnas, vigas, placas, muros, 4 centímetros. Losa aligerada, 2,5 centímetros. Y losa maciza, 2,5 centímetros. Estructura y predimensionamiento. Aquí comenzamos. Las losas aligeradas. Ahora, se tuvieron que considerar que el recubrimiento, según la norma E060 del concreto armados de la RNE, la dirección de losas se tomará en una dirección más corta. La que tenga la dirección más corta, esa es la que vamos a tomar. Con un extremo continuo, con ambos extremos continuos y en voladizo. Teniendo los datos, aplicamos nuestra fórmula en un cuadro y por lo tanto se adoptó que en los últimos 20 centímetros para la losa aligerada. En el caso de las vigas, para el predimensionamiento de vigas se utilizaron las siguientes recomendaciones. Ya, siguiendo las recomendaciones del ingeniero Blanco Velasco. La altura de la viga, la base de la viga, donde la luz libre de la viga y el ancho tributario de la viga nos van a ayudar en las siguientes conexiones. Para los predimensionamientos en dirección XX se eligieron el eje 2,2 para que sea, para buscar siempre tenemos que buscar la situación menos favorable. Si en la situación menos favorable, con la mayor intensidad de vigas, con la mayor presión posible, nuestro edificio cumplirá en cualquiera de los puntos. Ahora, para los efectos de la segunda se adoptó una dimensión de 30 centímetros por 5 centímetros, usando la dirección YY en el eje DD. Misma situación, siempre que cumplen los puntos menos favorables, cumplirá en el resto. Por efectos de seguridad se adoptó ahora la dimensión de 30 centímetros por 50 centímetros. Ahora, en caso de las columnas, para redimensionamiento de que las columnas se emplea la siguiente fórmula, con la cual nos permitirá idealizar el área de la columna que utilizaremos. Ya sabemos, esta fórmula la hemos usado miles de veces. Es el área sobre la presión, es el área sobre el peso del edificio sobre 0,45 por la resistencia de la compresión del concreto. Bien, calculamos el peso aproximado del edificio. Calculamos el peso, ya sabemos, en cada uno de sus ejes, dividimos la altura por la longitud por el volumen, el peso unitario del acero, y lo cual nos va a dar como resultado el peso en cada uno de sus puntos. Sumamos los pesos y esto es el peso total del edificio. Ya teniendo el peso total del edificio y el área, el peso de las vigas, entonces hacemos el cálculo. Tenemos cuántas son, 19 ya. El área que es 0,16, nuestra altura que es 2,8 y por último tenemos, ya. Calculamos nuestro peso total sería de un total de 20.428,80 kilogramos con un área de 194,62 metros cuadrados. Este ya lo teníamos. Y nuestro peso en metros cuadrados sobre metros cuadrados sería 105 kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces calculamos el peso de tabiquería por metro cuadrado, mismo sistema. Ahora, si tomamos una carga de tabiquería, sería de 277 kilogramos por metro cuadrado. Ahora calculamos el peso de los acabados por metro cuadrado, lo cual nos daría un total de, a ver, ya, 100 kilogramos por metro cuadrado. El área de la columna, esto se hace con el resumen del metro de cargas, carga muerta, 956,86 kilogramos sobre metro cuadrado, y la carga viva, o sea, la sobrecarga, ¿sí? 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Carga muerta y carga viva, su total sería 1.157 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, nuestra área tributaria crítica va a ser igual a 19,7 metros cuadrados. Aquí tendríamos ya cómo se vería nuestro primer piso, las paredes de albañilería, columnas, la escalera. Ahora, áreas de la columna. Consideraremos una carga de servicio, así que se adoptó una dimensión de 40 por 40 centímetros, los cuales se compensarán con los muros de corte para el control del desplazamiento. Dichos elementos serán de 20 centímetros de espesor. Su longitud dependerá del desplazamiento del edificio en ambas direcciones.
Ahora, configuración del edificio. El sistema estructural predominantemente en todas las edificaciones del sistema de concreto armado con muros estructurales. De esta manera, la norma principal rige que su diseño, según la E060, que ya conocemos, de concreto armado, se han incluido en las columnas rectangulares de 40 por 40 en los muros cortantes con 20 centímetros de manera que tenga una buena comportamiento estructural. Existen vigas de peralte de 30 por 50 centímetros y vigas de borde de 15 por 20 centímetros y de 15 por 50 centímetros. El sistema estructural es de muros estructurales. Ahora, las losas aligeradas se han dimensionado de 20 centímetros de espesor y todo el concreto de la estructura es de 210 kilogramos en centímetro cuadrado. La configuración que busca satisfacer los siguientes requisitos. La planta simple, simetría en distribución de masas y disposición de los muros compensados con adición de los muros de concreto. Proporciones entre dimensiones mayor y menor de la planta menor a 4, o la misma que la altura. La irregularidad de la planta, de la esquina entrante y la elevación de los cambios bruscos de rigidez, masa o de discontinuidades de la transmisión de las fuerzas de gravedad horizontales o a través de los elementos de bifurcación hacia la cimentación. La rigidez es similar a las dos direcciones principales de la edificación. Cercos y tabiquería aislados en la estructura principal, eso hay que tener muy en cuenta. La evaluación de la configuración, la irregularidad de la rigidez, el piso blando, no se presenta, así que no. La irregularidad de las masas tampoco se presenta. Irregularidad geométrica vertical, no. La discontinuidad en los sismos resistentes tampoco se presenta. La irregularidad de torsión tampoco. Las esquinas entrantes sí se presenta. Aquí hay que tener muy en cuenta un detalle, que en ambas direcciones se presentan esquinas en entradas de los cuales sus dimensiones serán de un 20% de la dimensión total de la dirección, en cada dirección. Hay que tener esto siempre en cuenta. El criterio en estos puntos y detalles hacen mucho la diferencia al final de la obra. Ahora, la discontinuidad del diafragma tampoco se presenta y el sistema no paralelo tampoco se presenta, así que son consideraciones que ahí no hay que tomar, ahí hay que tomar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a definir los datos del ETADS. Vamos a definir primero los materiales y propiedades. Igual que como hicimos con el SAFE, se abre el programa, materiales, data, colocamos, aquí están los materiales de data, ¿ok? Ahora definir las secciones de los elementos estructurales. Esto se hacía con el Frame Station Propio Data, que nos permitía ver los datos de la columna. Ok, aquí están los datos de la columna interna, la ubicación de los aceros, las propiedades, las flexiones también. Ok, también los datos con los muros. Y aquí están dibujados los elementos estructurales para definir los casos de las cargas y aquí para asignar las cargas vivas y las cargas muertas, también su dirección. ¿Ok? En caso de carga muerta, tenemos este sistema. Y para definir el peso del edificio también. Ahora vamos con el espectro. Este se... ya, ampliar un poco, ya. El espectro del sismo según la norma E030 de 2018. La zonificación según la E030, pues sabemos que el departamento, provincia, distrito y la zona sísmica. Nos da, somos sísmica 4, recordemos que estamos aquí en la costa. Ahora los parámetros para el sismo para el sitio según la E030. Sabemos que es un perfil del suelo tipo S2. Ahora para una categoría del edificio según la E030, sabemos que en categoría de edificio somos un C, es un edificio común. Y para la restricción según la E030 no se permiten irregularidades ya, en los extremos y los coeficientes básicos también. También los factores de irregularidad. Y por último, el coeficiente de reducción de fuerza sísmica. Ok. Bien. Ahora sí, continuamos. Ahora sí, comenzamos con el cálculo en el gráfico de espectro de sismo de diseño. Aquí ya teniendo los datos ubicados, vamos a colocarlos.
y vamos a saber sería nuestro cálculo. Ya teniendo los datos, comenzamos con el gráfico. Bien, ya seríamos para aquí sería para el CSA, para el SV y para el SB. Ahora, se tienen los coeficientes basales y con eso también vamos a usar el ETATS y se va a usar en la siguiente tarta para cortar la basal para el análisis estático. Bien, NGX y para el espectro del ETAPS también. Mismo diseño que nos sale en STAT, tiene que salirnos al momento de que iniciamos aquí con el periodo en T. Ok, ya. Entonces comenzamos con el brazo rígido. El diagrama rígido, la combinación de las cargas de la E020, los resultados que nos da, las participaciones modales de la masa, el análisis dinámico y el análisis estático. El escalonado y las verificaciones, la participación modal de la masa, el desplazamiento 0.007 del concreto armado y el sistema estructural en dirección X y en dirección Y. Ahora, nos dice que el sistema estructural de los muros soporta el 80% de la acordante basal. Ahí el diagrama de momentos flectores. Ahora el diseño por flexión de las vigas. Su diseño por flexión en la sección 1.1 del nudo C, la sección 2.2 en el claro y la sección 3.3 en el nudo D. Diseño de las cortantes de las vigas. Ok, aquí vamos a ver los requerimientos, ¿ya? Según la E030 de concreto armado, ¿ya? A ver, tenemos que en ambos extremos de los elementos deben disponerse de un estribo cerrado. Aquí, como podemos ver, listo. Ahora, el espaciamiento vertical para las estructuras no debe exceder de las 16 veces el diámetro de las barras de longitud y 48 42 veces del diámetro de la barra. Aquí tenemos un diseño de cómo sería. Y aquí la hoja de cálculos sobre la columna y el acero. Bien, aquí podemos ver el cálculo de movimiento, el refuerzo. Y aquí cómo sería. Aquí está detallado cómo sería en un plano. Ahora el diseño por flexión de losas. Ya. Comenzamos con el metrado de cargas, carga muerta, carga viva, en los, en los casos de cada piso. Y comenzamos con la sección de los elementos, seguido por el momento en el diseño de elementos. Aquí está nuestro diagrama de momentos. El acero, calculamos el acero. Y por último, el acero por cortante de temperatura. Listo. Y ahora el diseño de columnas. Para el diseño de columnas, ya teniendo los datos, comenzamos con el refuerzo longitudinal. ¿Mm? Y tendríamos nuestro dato de columnas. Y aquí estaría nuestro cuadro de columnas del tipo C1A, columnas, sus dimensiones, su acero, que ya lo hemos contemplado, los estribos que calculamos anteriormente y la cantidad de columnas. Serían 10 columnas. Muchas gracias, ingeniero. Esto sería todo. Eh, por mi parte, un gusto.